En este video vamos a hacer un repaso acerca de las distintas sustancias inorgánicas y cuáles son las formas de representar las fórmulas y la nomenclatura de cada una de ellas. Comenzamos por los óxidos. ¿Cómo identificamos en una fórmula que se trata de un óxido? Bueno, porque está formada por un determinado elemento, aquí lo representamos con un espacio vacío porque puede ser cualquier elemento de la tabla periódica, unido con el oxígeno. Las proporciones del elemento del que estemos hablando y del oxígeno pueden variar y es por eso que indicamos estas letras X e Y para decir que puede haber un subíndice distinto para el elemento y para el oxígeno. ¿Cómo identificamos que estamos hablando de un óxido a partir de un nombre? Bueno, porque dentro del nombre va a estar la palabra óxido o bien la palabra anhídrido. Anhídrido la utilizamos cuando hablamos de elementos que forman óxidos que a su vez reaccionan con el agua para formar oxoácidos. Dentro del nombre de los óxidos también va a aparecer la terminación oso o ico cuando el elemento tenga más de un estado de oxidación para indicar que se trata del estado de oxidación más pequeño o del más grande. A su vez, si el elemento tuviese más de dos estados de oxidación, para diferenciarlos deberíamos usar los prefijos hipo para el más pequeño y per para el mayor. Por ejemplo, el cloro, que forma 4 óxidos, va a usar el prefijo hipo y la terminación oso para el menor, que sería hipocloroso, y el prefijo per y la terminación ico para el mayor, que sería perclórico. Bien, en cuanto a los ácidos, tenemos dos tipos de ácidos. Los ácidos oxigenados, que son los oxoácidos, y los ácidos sin oxígeno, que denominamos hidrácidos. En los oxoácidos los identificamos porque van a estar formados por el elemento hidrógeno, un elemento generalmente no metálico, y oxígeno en su fórmula. La proporción de hidrógeno y de oxígeno las vamos a indicar con estas letras X e Y. Este tipo de ácidos los identificamos a partir del nombre porque van a tener la palabra ácido dentro del nombre y luego la terminación oso o ico de acuerdo al estado de oxidación. Por ejemplo, ácido sulfuroso o ácido sulfúrico para cuando el azufre actúa con el estado de oxidación menor o el mayor. También si el elemento tiene más de dos estados de oxidación, debemos usar los mismos prefijos que indicamos antes. En cuanto a los hidrácidos, en la fórmula los vamos a identificar porque tienen hidrógeno y luego un elemento que va a ser de grupo 16 o grupo 17 y la indicación de que se encuentra en solución acuosa, porque estas sustancias, ya vamos a ver, son sustancias que también pueden existir en estado puro y en estado gaseoso. En ese caso, el nombre de la sustancia va a ser ácido, de la misma manera que llamamos a los oxoácidos, pero la terminación va a tener la palabra hídrico. Entonces, por ejemplo, ácido clorhídrico indica que es un ácido que no tiene oxígeno en su estructura. En cuanto a los hidróxidos, la forma de identificar un hidróxido a partir de la fórmula es identificando un catión y luego la estructura del anión hidróxido, que la ponemos entre paréntesis y con la letra X porque puede haber más de un hidróxido dentro de la fórmula, pero si el hidróxido tiene un solo anión, por ejemplo el hidróxido de sodio tiene un solo anión hidróxido, entonces no es necesario utilizar los paréntesis. En cuanto al nombre, lo vamos a identificar porque tiene la palabra hidróxido en el nombre y luego va a tener la terminación oso o ico de acuerdo al estado de oxidación. Cuando hablamos de un elemento que tiene solamente un estado de oxidación, por ejemplo el sodio, entonces no es necesario utilizar ninguna de las terminaciones. Lo mismo sucede para los óxidos. En ese caso se indica directamente, por ejemplo, hidróxido de sodio. Hidróxido sódico no corresponde, de la misma manera que sería óxido de sodio, sin ninguna terminación, por supuesto sin ningún prefijo. En cuanto a los compuestos binarios de hidrógeno, bueno, los vamos a identificar porque siempre van a estar formados por hidrógeno y otro elemento. Ese otro elemento puede ser de grupo 15, de grupo 16 o 17 o bien de grupos 1 y 2. Los compuestos binarios de hidrógeno con elementos de grupo 15 tienen nombres propios. Por ejemplo, en este caso, esta sustancia que tiene el nombre de amoníaco. Y de la misma manera vimos también a la fosfina y a la arsina.
Cuando el hidrógeno se combina con elementos del grupo 16 o 17, los vamos a identificar porque en la fórmula aparece el hidrógeno y el elemento del grupo 16 o 17, y hablamos de una sustancia en estado gaseoso. Como mencionaba antes, si esta sustancia se disuelve en agua, entonces formaría un hidrácido de los que vimos. En este caso, a la sustancia se la denomina con la raíz del nombre del elemento que corresponde y luego la terminación uro y luego las palabras de hidrógeno. Por ejemplo, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. A diferencia de que si estas sustancias están disueltas en agua, como dijimos anteriormente, se denominarían ácido clorhídrico, ácido bromhídrico. Cuando el hidrógeno se combina con elementos de grupo 1 y de grupo 2 de la tabla periódica, entonces forman los hidruros, que llamamos también hidruros metálicos, son compuestos iónicos, a diferencia de los dos que mencionamos antes, y el nombre de estas sustancias también tiene la palabra hidruro dentro del nombre, por lo cual son muy fáciles de identificar. Y se van a llamar, por ejemplo, hidruro de sodio, hidruro de potasio. Bien, cuando hablamos de las sales van a estar formadas siempre por un catión y un anión. Y el nombre de las sales va a ser el nombre del anión y el nombre del catión. Por lo tanto, para identificar una fórmula de una sal, tenemos que identificar la fórmula del catión y la fórmula del anión. O bien para identificar que estamos hablando de una sal a partir del nombre, también tenemos que identificar que estamos hablando del nombre de un anión conjugado con el nombre de un catión. Es por eso que, básicamente, para poder comprender las sales es necesario que comprendamos los aniones y los cationes. Dentro de los aniones podemos tener aniones sin oxígeno. Ese tipo de aniones van a estar formados por un solo elemento, por supuesto van a tener carga negativa, puede ser una o más de una. En cuanto al nombre, van a tener la raíz del nombre del elemento que está formando el anión y la terminación uro, por ejemplo, cloruro, sulfuro. La terminación uro entonces nos tiene que hacer referencia a un anión sin oxígeno, es decir, un anión simple formado por un solo elemento. Cuando hablamos de aniones con oxígeno, entonces la terminación va a cambiar y en este caso, para identificarlos a partir del nombre, tenemos que prestar atención a la terminación ito o la terminación ato. Estas dos terminaciones nos tienen que hacer referencia a aniones oxigenados, aniones formados por el elemento con oxígeno. Y en cuanto a la fórmula va a tener el elemento que forma el anión, el oxígeno y por supuesto tiene que tener en esa combinación una determinada carga negativa. En este caso, al igual que mencionamos antes, para los óxidos y para los ácidos también se utilizan los prefijos hipo y per cuando hablamos de un elemento que tenga más de 2 estados de oxidación. También podemos tener aniones que tengan hidrógeno en la estructura. Entonces, en cuanto a la fórmula, van a tener primero el elemento hidrógeno y luego van a estar seguidos de un anión, que puede ser un anión sin oxígeno o bien un anión oxigenado, como mencionamos antes. Es importante mencionar que en toda esa partícula tiene que quedar una carga neta negativa. El nombre de este tipo de aniones va a ser el mismo nombre del anión sin oxígeno o con oxígeno, por lo tanto, en primer lugar va a estar una palabra terminada en uro, en ito o en ato, de acuerdo a lo que estemos hablando, seguidos de la palabra ácido. Esto quiere decir que ese anión incorpora hidrógeno dentro de la estructura. Por último, en cuanto a los cationes, también podemos tener cationes simples, es decir, formados por un solo elemento. Ese elemento, por supuesto, tiene que tener una determinada carga positiva y va a tener la terminación oso o ico de acuerdo al estado de oxidación con el que esté actuando el elemento en cuestión. Y también podemos tener cationes que estén formados por un determinado catión unido a un anión hidróxido, pero que toda la partícula tenga una carga positiva. Por ejemplo, si el hierro, con estado de oxidación más 3, se une a un anión hidróxido, entonces toda esa partícula va a quedar con la carga más 2. Va a seguir siendo un catión, aunque tenga un anión dentro de la estructura. El nombre de este tipo de cationes va a ser de la misma manera que mencionamos antes, con la terminación oso o ico, de acuerdo al estado de oxidación, luego seguido de la palabra básico. También tenemos cationes que tienen nombres particulares, como por ejemplo este catión, que ya lo hemos visto y que es de uso muy común dentro del área agropecuaria y que se denomina amonio.
Las sales entonces van a ser la combinación de un anión con un catión y de esa manera las vamos a identificar tanto en la fórmula como en el nombre. Vamos a hacer a continuación algunos ejercicios en donde vamos a intentar escribir las fórmulas para los nombres o bien los nombres para las fórmulas que tenemos escritas aquí. Por ejemplo, ácido sulfuroso, si nosotros revisamos nuestro resumen, entonces vemos que va a estar haciendo referencia a un ácido y dentro de los ácidos a un oxoácido, es decir, a un ácido con oxígeno. A su vez, la terminación oso está indicando que el elemento azufre en este caso está actuando con el menor estado de oxidación. Entonces, la estructura de este ácido sulfuroso va a ser hidrógeno, azufre, que es el elemento que lo está formando, y oxígeno. El azufre está actuando con el menor estado de oxidación, entonces me fijo en la tabla periódica y es el +4. Pueden consultar también el documento de las reglas para calcular los estados de oxidación. El de azufre es un elemento de grupo 16 y por lo tanto los estados de oxidación con los que forma oxoácido son el +4 y el +6. Por lo tanto, el azufre está actuando con +4, el oxígeno va a estar actuando con -2 y el hidrógeno con +1. Recuerden que en la fórmula de los oxoácidos necesitamos que esta parte de la partícula sea positiva y esta parte de la partícula sea negativa. Por lo tanto, vamos a agregar oxígenos hasta que logremos que esta parte de la estructura sea negativa. Para eso necesitamos 3 oxígenos. De esa manera entonces vamos a tener +4 del azufre, -6 del oxígeno y toda esta parte va a tener carga -2. Por lo tanto, vamos a necesitar multiplicar por 2 al +1 para tener el +2 del lado del hidrógeno. Entonces, de esa manera, esta va a ser la fórmula. Sería hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3. Tenemos esta fórmula de esta sustancia. Entonces, para poder escribir el nombre, primero tenemos que identificar de qué tipo de sustancia de las que vimos se trata. Fíjense que tenemos hidrógeno y bromo, un elemento de grupo 17, en estado gaseoso. Por lo tanto, miramos dentro de nuestro resumen y vamos a identificarlo en esta parte. Es un compuesto binario de hidrógeno formado por hidrógeno y un elemento de grupo 16 o 17. De hecho, responde a este tipo de fórmula. Por lo tanto, el nombre va a ser la raíz del nombre del elemento seguido de uro y luego de hidrógeno. Por lo tanto, esta sustancia va a ser el bromuro de hidrógeno. En esta otra sustancia tenemos calcio, flúor 2. Si nosotros miramos nuestro resumen, este tipo de sustancia no va a ser un óxido porque no tiene oxígeno, no va a ser un ácido porque no tiene hidrógeno, no va a ser un hidróxido porque no tiene el grupo hidróxido, no va a ser un compuesto binario de hidrógeno porque directamente no tiene hidrógeno y por lo tanto va a ser entonces una sal. Las sales, como dijimos, con la fórmula del catión y la fórmula del anión la identificamos, en este caso identificamos acá el catión calcio y el anión fluoruro, y la tenemos que nombrar con el nombre del anión seguido del nombre del catión. Por lo tanto, en este caso, el calcio va a ser un catión simple, o sea, estamos en este caso, ¿no? Un catión que no tiene hidróxido ni es un catión particular como el amonio. Entonces, le vamos a dar la terminación oso e ico. Pero como nos fijamos en la tabla periódica y el calcio solamente actúa con estado de oxidación +2, entonces no es necesario usar la terminación. En cuanto al anión, el anión va a ser un anión sin oxígeno y entonces el nombre de ese anión va a ser la raíz del nombre del elemento seguido de uro. Por lo tanto, en este caso sería fluoruro. Entonces, el nombre de esta sal va a ser fluoruro de calcio. En este otro ejemplo tenemos el nombre carbonato de litio. Si revisamos, entonces nuevamente vamos a darnos cuenta que este tipo de sustancia es una sal, dado que vamos a sacar por descarte que no es ni un óxido, ni un ácido, ni un hidróxido, ni un compuesto binario de hidrógeno y por lo tanto dentro de los compuestos que vimos va a ser una sal. Acá tenemos el nombre del anión. Esto es lo primero que tenemos que identificar, que el carbonato es el nombre del anión y litio es el nombre del catión. En la fórmula entonces vamos a tener que escribir al revés, primero el catión y después el anión.
El catión entonces va a ser el catión litio. Si me fijo en la tabla periódica, el litio actúa solamente con el estado de oxidación +1. Por lo tanto, el catión va a aportar una carga positiva. ¿Cómo escribo entonces ahora el anión carbonato? Bueno, dentro de los aniones, fíjense que teníamos estas tres posibilidades. Como el nombre termina en ato, entonces me está indicando que estoy hablando de un anión oxigenado, ¿sí? Es un anión formado con oxígeno. Y la otra indicación es que la terminación ato hace referencia al mayor estado de oxidación. Entonces, me fijo en la tabla periódica, el mayor estado de oxidación del carbono es el +4, y entonces el anión va a estar formado por carbono y oxígeno en primer lugar, en donde el carbono va a actuar con estado de oxidación +4 y el oxígeno, como siempre, con el estado de oxidación -2. Entonces, si esto tiene que ser un anión, voy a tener que ver cuántos oxígenos necesita esta partícula para lograr tener carga negativa. Fíjense que así como está, tiene 4 cargas positivas el carbono y 2 el oxígeno. Si pusiese 2 oxígenos tendría 4 y 4, no lograría tener carga negativa. O sea que esto yo lo tengo que comparar siempre aquí. Entonces tengo que poner 3 oxígenos para lograr de esta manera tener +4 y -6, y de esta manera me quedaría -2. Entonces, poniendo 3 oxígenos, estaría formando ahí el anión carbonato. Como el anión tendría 2 cargas negativas, voy a necesitar compensar esas 2 cargas negativas con 2 cargas positivas de parte del catión. Por lo tanto, la fórmula va a ser así, es decir, litio 2, carbono, oxígeno 3. En este otro caso, fíjense que tenemos una fórmula. En esta fórmula tenemos esta partícula, el hidróxido. Por lo tanto, si miramos dentro de nuestro resumen, la encontramos en esta clasificación. En cuanto al nombre, tenemos que nombrar hidróxido, la raíz del nombre del elemento del que estemos hablando, y luego la terminación oso o ico. En este caso, estamos hablando de un hidróxido de hierro, y como tengo 3 hidróxidos, esto me está indicando que el hierro está actuando con el estado de oxidación +3 para compensar las 3 cargas negativas que aportarían los 3 hidróxidos. Por lo tanto, el nombre de esta sustancia va a ser hidróxido férrico, con la terminación ico, que me indica que estoy hablando del mayor estado de oxidación. Sigamos al siguiente ejemplo, sulfato ácido cúprico. Si miramos en nuestro resumen, podríamos confundirnos pensando que estamos hablando de un ácido, porque el nombre indica la palabra ácido. Sin embargo, no estamos hablando de un ácido porque el nombre no comienza con la palabra ácido, sino que dice sulfato ácido, y además tiene la palabra cúprico a continuación. Esto nos tiene que dar la pauta de que estamos hablando de una sal, y a su vez también nos está indicando que esa sal es una sal que tiene un anión que tiene hidrógeno en la estructura, porque justamente en este caso aparece la palabra ácido. Entonces, el anión de esta sal va a tener hidrógeno en la estructura, y el catión va a ser el catión cúprico, que si reviso en la parte de los cationes, entonces esta terminación ico me estaría indicando que el cobre está actuando con su mayor estado de oxidación. Bien, entonces, ¿cómo escribo esta fórmula? Bueno, si hablamos de sulfato ácido cúprico, dijimos, sulfato ácido es el nombre del anión, cúprico es el nombre del catión, pero primero tenemos que escribir el catión. Entonces vamos a escribir el catión cobre, que como es cúprico sabemos que va a estar actuando con el estado de oxidación +2. Este va a ser el catión. Y el anión, lo voy a escribir a continuación, va a ser sulfato ácido. Como es un anión ácido, entonces fíjense en la fórmula, primero escribo el hidrógeno y luego escribo el resto del anión. O sea que primero voy a escribir el hidrógeno y el resto del anión, que si dice sulfato, entonces va a ser un anión dentro de esta clasificación, es decir, un anión con oxígeno. O sea que va a tener azufre y va a tener oxígeno. ¿Cómo formo entonces ahora el anión? Bueno, me fijo en los estados de oxidación. El hidrógeno va a estar actuando con +1.
El azufre, como indica sulfato, va a ser el estado de oxidación mayor. Si me fijo en las reglas, el estado de oxidación mayor para formar oxoácidos del azufre es el +6. O sea que el azufre está actuando con +6 y el oxígeno con -2. Entonces, dentro de esta partícula, para que sea negativa, es necesario agregar más oxígenos. ¿Cuántos oxígenos? Bueno, tengo que agregar 4. Y de esta manera me va a quedar +1, +6, o sea +7 y -8, que aporta el oxígeno. Entonces, +7 -8 me da una carga de -1. Es decir, que este anión, escrito de esta manera, va a tener una carga de -1. Como tengo que compensar la carga del catión, que es +2, entonces necesitaré 2 aniones. Eso se indica de esta manera, indicando entre paréntesis y luego el subíndice 2. Por lo tanto, la fórmula del sulfato ácido cúprico va a ser esta: cobre y entre paréntesis el anión sulfato ácido y el subíndice 2. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos nuevamente, fíjense, esta fórmula, si nosotros tratamos de ubicarla dentro de algunos de los compuestos que estuvimos viendo, vamos a ver que únicamente corresponde a una sal. De nuevo, no podemos confundirnos con un ácido porque tenga este hidrógeno, porque antes del hidrógeno tiene un metal, o sea que esto me está indicando que tengo un catión. Por lo tanto, estamos hablando de un catión y de un anión. Entonces, nuevamente, aquí va a estar la separación. Esto va a ser el catión potasio, que va a tener carga +1, porque es el único estado de oxidación que tiene el potasio. Y este anión, fíjense que es un anión, nuevamente ácido, un anión hidrogenado, y a su vez oxigenado. Entonces estamos en esta situación. De hecho, estamos hablando del mismo anión que escribimos antes. Entonces, estamos con un anión que tiene hidrógeno, o sea que va a tener la palabra ácido, y que tiene oxígeno, o sea que va a tener una terminación ito o ato. Acá, si calculamos el estado de oxidación, del hidrógeno es +1, del oxígeno es -2, y sabiendo que tenemos 4, me da -8 y +1, entonces tengo que ver cuál va a ser el estado de oxidación del azufre para que toda esta partícula me dé -1, que sería lo que compensa a la carga del catión. Por lo tanto, el estado de oxidación del azufre va a ser +6. Es la deducción inversa a como hicimos antes. Como saco que el estado de oxidación es +6, entonces el estado de oxidación +6 es el mayor para el azufre. Por lo tanto, el nombre de esta sal va a ser sulfato ácido, ato porque es el mayor, ácido porque tiene hidrógeno, de potasio. Seguimos con el siguiente ejemplo. Se trata del ácido clorhídrico. Si me fijo en nuestro resumen, esto corresponde a este tipo de sustancia, a un hidrácido. Por lo tanto, la fórmula va a ser hidrógeno, el elemento que corresponda y la indicación de que están en solución acuosa. O sea que va a ser hidrógeno, cloro y la indicación de que está en solución acuosa. Para escribir la fórmula, fíjense que puede ser que necesite más de un hidrógeno, pero en este caso, como el cloro tiene el estado de oxidación -1 en esta sustancia, entonces voy a necesitar solamente un hidrógeno que tiene el estado de oxidación +1 y de esa manera logro la electroneutralidad de esta sustancia. En el último ejemplo tenemos plata 2 oxígeno. En esta fórmula, si nosotros miramos en nuestro resumen, la vamos a asociar con un óxido, es decir, un elemento combinado con el oxígeno. Y el nombre va a ser óxido y luego la raíz del nombre del elemento y la terminación que corresponde. En este caso entonces se va a llamar óxido y me fijo en la tabla periódica, la plata tiene un solo estado de oxidación que es el +1, entonces como dijimos antes no corresponde ninguna de las terminaciones, simplemente indicamos óxido de plata y de esa manera nombramos correctamente a esa sustancia.